Bendiciones a todos hermanos nuevamente. Bienvenidos. Ah, Hoy vamos a seguir entonces pues, con el estudio de la carta de Pablo a los Corintios, después de habernos tomado un receso el miércoles pasado en la película. Muy buena, por cierto, muy edificante, muy confrontante. Um, Así que hoy pues retomamos el estudio de la carta de Pablo a los Corintios y vamos a enfocarnos hoy en el versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer un poquito atrás pues para entrar en el contexto. Eh, Vamos desde el versículo 4. Leamos desde el versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Eh, este último versículo que leímos es el que vamos a estudiar hoy. Esto todavía forma parte de la acción de gracias del apóstol Pablo. Vemos que la acción de gracia, recuerden que se encuentra entonces desde el versículo 4 hasta el versículo 9. O sea que nos falta todavía el otro miércoles ver el versículo 9 y terminamos así la acción de gracia. Ya vimos la salutación, capítulo 1, versículo 1 al 3. Luego entonces la acción de gracias 4 al 9. Y luego entonces empieza ya Pablo en el versículo 10 su petición ya de eh, su llamado de atención pues a los corintios. Pero este pasaje de hoy es tremendo y es un pasaje que nos muestra una verdad teológica tremenda, esperanzadora, que obviamente pues trata el Evangelio de la gracia y nos anima también pues a seguir adelante. Noten las palabras de Pablo, dice, el cual también os confirmará, o sea, el cual también, quiere decir que eh, Dios nos ha dado le ha dado a los corintios de manera que no falte ningún don, les ha enriquecido con todo tipo de dones, y eso como estuvimos hablando en la clase anterior, pues para que la iglesia trabaje hasta que Él regrese en los dones que Él nos ha dado, edificándonos, exhortándonos, animándonos, esperando la revelación, o sea, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí, entonces, el cual también os confirmará. Entonces, aquí es donde empezamos nosotros a ver la, la gran labor de Dios con respecto a su iglesia. Ven que Pablo le dice a los corintios que ellos deben trabajar en los dones que Dios, con los dones que Dios le ha dado para la iglesia, pero noten que en este versículo dice que mientras esperan la venida del Señor y trabajan con los dones que le ha dado, también Dios va a estar trabajando en ellos, así como nosotros hoy. Él va a estar trabajando con ellos, en ellos y por ellos. Dios mismo es quien sostiene y mantiene a su pueblo en la fe. Y eso, pues, eh, hoy en estos días que veo de hecho yo no sé qué está pasando, pero ahorita hay una pelea de calvinistas y arminianos y que si uno se salva a sí mismo, si uno escoge a Dios, si Dios te coge, como que ha vuelto a resurgir cada cierto tiempo, vuelve y se resurgen estos temas en las redes sociales, ahorita está como un boom de nuevo. Sin embargo, pues hay pasajes como este que claramente muestran que depende de Dios. De hecho, noten que eh, dice que Él los va a confirmar. Sin embargo, también recuerden que en la introducción vimos los problemas que Pablo va a tratar luego con los corintios. Creo que si dependiera de los corintios que se afirmaran en la fe, ahorita vamos a ver la palabra aquí que se usa aquí, confirmar, que es fortalecer, eh, ¿cómo se llama? Afirmar, sostener. Vemos todos estos verbos implican algo que realmente nosotros no podemos si no lo hace es el Señor mismo. Entonces, yo creo que si nosotros vemos aquí que dice, Él también nos confirmará hasta el fin. Noten esto,
Dios es quien sostiene, no nosotros nos sostenemos a nosotros mismos, no es nosotros fortaleciéndonos a nosotros mismos. Voy a usar los diferentes verbos que se traducen para decirlo, ¿no? No es nosotros mismos no nos afirmamos, Él nos afirma. Entonces eso es algo tremendo que, pues a la gente egocéntrica no les gusta. A los cristianistas egocéntricos no les gusta porque a ellos les gusta llevarse la gloria a ellos y decir que pues ellos son los que se fortalecen, ellos son los que se afianzan, ellos son los que se afirman, ellos son los que se confirman, ellos son los que se salvan prácticamente, es lo que faltaría decir, que ellos se salvan por sí mismos. Pero yo creo que ninguna carta es más tremenda para ver esa gran mentira que la carta a los Corintios, ya que si fuese por ellos, hermanos, wow, creo que no harían méritos ni... Recuérdense lo que dice en el capítulo 5 que hay uno practicando cosas que ni los paganos practican. O sea, si fuese por eso, entonces podríamos agarrarnos de ese versículo y decir que un pagano podría salvarse por su propio mérito, entonces más que uno de estos de la iglesia de Corintio. ¿Se entiende? O sea, si Pablo dice en el capítulo 5 que hay algo que uno está practicando que ni los paganos practican, y este cree que se puede salvar a sí mismo, entonces un pagano que no practique esas cosas es más santo que este cristiano de Corinto. O sea que creo que eso de salida nos dice pues que esto no puede ser de esta manera, sino es Dios quien nos confirma hasta el final. Y eso pues es esperanzador antes de que sea algo realmente que me cause problemas, es esperanzador y da mucha alegría porque no depende de mí, sino depende de el Señor. Yo creo que ahí es donde está la hermosura del Evangelio, que no depende de mí. Hermanos, si seamos honestos, si dependiera de cada uno de nosotros, ¿quién de ustedes podría decir, bueno, yo sí estoy seguro que por mis méritos soy salvo? Hay que ser mentiroso para afirmar algo así. Así que no depende de nuestra fuerza, sino de la gracia de Dios y algo tremendo que creo que en otra ocasión les hablé, que es un atributo tremendo y es la fidelidad de Dios. Por eso él muchas veces en el Antiguo Testamento dice por amor a mí mismo, por amor a mi nombre, por la vindicación de mi nombre, como se acuerdan que leímos en el pasaje de Ezequiel. O sea, es Dios en su fidelidad que nos confirma hasta el final. De hecho, bueno, no me quiero adelantar, pero en el versículo 9 empieza así, fiel es Dios, fiel es Dios. Entonces, bueno, ese lo veremos la próxima sesión, pero creo que la fidelidad de Dios es un atributo que nos da mucha esperanza en cuanto a la salvación, porque quiere decir que Él va a cumplir lo que dijo que iba a cumplir. La obra que empezó en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. De hecho, este pasaje tiene mucha relación con este pasaje de Filipenses 1:6, del que empezó la buena obra. Estoy convencido que empezó la buena obra en ustedes, pues la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Noten que hay un eco aquí, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Ven? Para que seáis irreprensibles. De hecho, el para que seáis no está en el griego. De hecho, se los leo como sería en el griego. El cual también os confirmará hasta el fin, irreprensibles para el día de nuestro Señor Jesucristo. Es más fuerte, es más fuerte. El cual también os confirmará hasta el fin, irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso sigue apuntando en la forma griega acá algo que Él va a hacer. Él también nos va a hacer irreprensibles, no nosotros. Así que, repito, no depende entonces de nuestra fuerza, sino de su gracia y su fidelidad. Entonces, podemos enfrentar dudas. Los corintios la enfrentaron. Pruebas, claro que sí, los corintios la enfrentaron, ataques también, pero Dios no nos dejará caer. Pastor, pero ¿por qué? Porque fiel es Dios. No caeremos porque nosotros somos fieles, no caeremos porque Él nos sostiene. Entonces, esa es la belleza del Evangelio. La belleza del Evangelio es que no somos nosotros mismos sosteniéndonos a nosotros, sino descansando en el Señor que nos sostiene y nos lleva eh, por el camino que debemos andar. Bien, otra cosa ahora entrando a la parte B del versículo, creo que ya está bastante claro lo anterior, pues igual al final recuerdas el espacio para las preguntas, pero irreprensible, esto le encanta, por ejemplo, a los que aman la santidad perfecta, consumada aquí en la tierra, pero irreprensible es una palabra que aunque se entienda como perfección o santidad,
plena, realmente no significa eso, no significa ser perfecto. Significa estar completos y firmes en Cristo. Significa estar firmes en Cristo y completos en Cristo, sin que haya acusación que nos separe de Él en su venida. ¿Ya? No debe haber, o sea, debe ser inacusable. Ahora, si pensamos en acusación, ¿qué dice el texto de Romanos? ¿Quién acusará? ¿Quién acusará? ¿Quién nos acusará si Él está con nosotros? ¿Ya? O sea, no pueden acusarnos con éxito, porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Entonces, vemos nuevamente el Evangelio de la gracia como irreprensible, que es una palabra que da miedo y que daría miedo y que dice, Dios mío, yo nunca seré irreprensible, así que el día que tú vengas me quedo, porque yo no seré irreprensible. Pues es que eres irreprensible si estás en Cristo Jesús. Así que irreprensible no significa ser perfecto, hermano. No significa no pecar. Pero ser irreprensible tampoco significa vivir como te da la gana. Claro, eso también. Siempre tengo que aclarar los dos extremos, ¿no? El problema de los santurrones es que irreprensible es ser sin tacha, imperfecto, perfectamente moral, perfectamente santo, perfectamente espiritual. Sin embargo, no es así. Pero tampoco quiere decir que estamos en Cristo, vivimos como inmorales, como pecadores inconversos. ¿Ya? Significa vivir para Cristo, estando en Cristo, confiando en que Él está trabajando en nosotros y que en Él no hay acusación que permanezca contra nosotros, que prevalezca, que funcione o que logre afectar al Hijo de Dios. ¿Ya? Porque nada nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús, hasta que Él venga y luego entonces estaremos con Él para siempre. Así que vemos nuevamente, pero ¿quién se hace irreprensible? Usted, repito de nuevo el pasaje, el cual Él también os confirmará hasta el fin, irreprensibles en el día de su venida, en el día del Señor Jesucristo. Entonces, nuestra meta de la santificación es vivir de tal manera que nuestra vida refleje a Cristo. Lo vamos a hacer imperfectamente, pero esa es la meta de la santificación, reflejar a Cristo. Pero nosotros empezamos a reflejar a Cristo desde pequeñas cosas que vamos haciendo diariamente a medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios y en la santidad progresiva. Ya nosotros vamos reflejando a Cristo poco a poco. Por ejemplo, una persona que antes era dura para perdonar, ahora perdona con facilidad. Ahí está mostrando a Cristo. Tiene otras luchas, pero al menos en el perdón ya está reflejando a Cristo. Otra persona no es misericordiosa y empieza a mostrar misericordia porque el Señor está trabajando en su vida, ya está reflejando a Cristo en un área de su vida. Otra persona era una persona desorganizada, irresponsable, ahora tiene su vida ordenada y es responsable y empieza a reflejar a Cristo en su vida. Entonces, no significa perfección en todo sentido, sino que ya nuestra vida, al menos hay áreas que están mostrando a Cristo y se van a ir alineando a medida que pase el tiempo y crecemos en conocimiento de su voluntad y en carácter de Cristo. Vamos creciendo poco a poco. Entonces, eh, no perdamos de vista esto, no perdamos de vista esto, porque si no nos vamos a frustrar y la frustración pues obviamente nos va a llevar a una depresión espiritual al sentirnos incapaces. Confiando en el Señor vamos a tener fortaleza y esperanza. Y la seguridad entonces no depende de nuestras circunstancias, sino de la promesa de Dios de mantenernos firmes hasta el final. Ahí es donde nosotros estamos seguros. Estamos seguros ¿por qué? Porque todavía yo no soy humanamente irreprensible. Todavía peco. Claro, esas circunstancias también entran los pecados con los que está luchando día tras día. Pero nuestra seguridad no depende de eso, sino de la promesa de que Dios nos mantendrá firmes hasta el final. Ahora alguien puede decir, pero pastor, entonces si Dios nos mantiene firmes, eh, entonces quiere decir que no debemos pecar, porque Dios nos mantiene firmes. Pero quiero mostrarles, por ejemplo, algunas versiones. Otros usarán logos y no sé qué. Yo no quiero tanto. Yo con una versión sencilla ahí que yo les pueda mostrar, yo me basto.
Entonces aquí vemos, después algo vamos a decir, oye, el pastor Buncho está usando una Bible. Entonces, miren, veamos, miren lo que dice, por ejemplo, aquí tenemos, Él nos confirmará. Y aquí tenemos, vamos a ver varias versiones para que veamos cómo lo traduce. Primero vamos a ver la palabra, la palabra en el Strong. ¿Ven? Beba yo, que es afirmar, confirmar, estabilizar. Pero vamos a ver cómo otras traducciones lo han traducido, valga la redundancia, pues, desde, por ejemplo, la Nácar Colunga. Dice que a su vez os confirmará, miren esta palabra qué bonita, plenamente, plenamente, para que seáis hallados. O sea, ven cómo lo irreprensible va como consecuencia de la confirmación que el Señor hace en nosotros. O sea, ser hallado irreprensible va porque, o sea, como consecuencia de que Él nos confirma plenamente. Te muestro, por ejemplo, Torres Amad, hace más de un siglo, lo que dice, el cual os confortará todavía hasta el fin, para que seáis, de nuevo el para, que seáis hallado irreprensible, hasta el advenimiento, aquí el advenimiento es venida, de Jesucristo nuestro Señor, o Señor nuestro. Confortará, ya aquí no es tan fuerte, pero, por ejemplo, si vemos una versión internacional, Él los mantendrá, noten esto, Él los mantendrá firmes. Repito, ¿nos mantendremos nosotros por nuestra cuenta? No, Él nos mantendrá firmes hasta el fin, para nuevamente, para que no seamos reprendidos. Y noten esta versión, lo bonito que pone aquí, que no seamos reprendidos y dile al Señor, volvemos a lo mismo, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? No podemos ser reprendidos porque nosotros vamos a ser como quien dice, reconocidos como hijos y nos van a decir, hijo mío, pasa. Porque ya toda tu culpa, todo tu pecado, toda tu maldad fue llevada por el bendito Salvador. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Vamos a poner, por ejemplo, eh, no, vamos a la nueva traducción viviente. Él los mantendrá firmes. Miren esto, miren esta versión. Él los mantendrá firmes hasta el final. Firmes hasta el final para que estén libres, ven de nuevo, de toda culpa el día que el Señor vuelva. ¿Notaron eso? Para que estén libres de toda culpa. Ahora, repito, si leemos nada más de una manera legalista, dice, para que sea irreprensible, ven la carga que impone este texto si lo leo de manera legalista en nosotros. Entonces, lo que tenemos que entender allí son dos cosas, que la parte B del versículo es consecuencia de la parte A del versículo. O sea, Él nos mantendrá firme y por eso seremos libres de toda culpa, seremos libres de acusación, seremos libres de ser reprendidos. ¿Lo ven? Estamos viendo varias versiones, no es una sola versión que me conviene o nos conviene. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a usar lenguaje actual con deuterocanónicos. Dice, de este modo no dejarán de confiar en Él y cuando Jesús llegue nadie los acusará de haber hecho algo malo. Noten esto. Miren que Él viene de este modo, quiere decir, ustedes creyeron totalmente en el mensaje de Jesucristo. O sea, ustedes creyeron y como consecuencia dice, mientras esperan que Jesucristo vuelva, no les faltará ninguna bendición de Dios. Y aquí en las bendiciones de Dios que implica, obviamente las bendiciones son los dones, está también la fortaleza que los dones van a brindar en la edificación de la iglesia, que de este modo no dejarán de confiar en el Señor y cuando Él llegue nadie los acusará de haber hecho algo malo. ¿Se dan cuenta? Entonces, volviendo acá a mi diapositiva, leímos como 5 versiones, imagínense, y todas están en la misma idea. Entonces, en eso consiste esta belleza de este pasaje. Que, repito, la seguridad no depende entonces de nuestras circunstancias, de lo que hagamos, de lo que somos nosotros en nuestra propia dependencia, sino de la promesa de Dios en mantenernos firmes hasta el final. Dios nos asegura su fidelidad, Dios nos asegura su fidelidad,
nos confirma, nos sostiene y nos prepara para ser irreprensibles ante Cristo. ¿Ya? Nuestra vida entonces cristiana no es un esfuerzo solitario. Qué belleza, hermano, qué belleza. Nuestra vida cristiana no es un esfuerzo solitario. Y gracias a Dios que no es un esfuerzo solitario. Porque sería un esfuerzo solitario y fracaso tras fracaso. Fracaso tras fracaso. Cada vez que tú lo intentes vas a fracasar. Eh, si no, si no, pregúntele a una hermana, ¿sabe cuál es la hermana entre nosotros que ya ha contado que cuando se lo propuso fracasaba y fracasaba y fracasaba y decía, bárbaro? Sabemos que eso pues no funciona así. Y gracias a Dios que no funciona así. Porque tendríamos una carga ahorita. Y este pasaje que debe alentarnos hoy sería más bien como que, ay Dios santo, Padre, no soy irreprensible, nunca podré serlo porque soy fallo. Pero ahora puedo decir, Señor, tú me llevarás a eso. Y contigo estoy libre de condenación. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, nuestra vida cristiana no es un esfuerzo solitario, sino es la obra de Dios en nosotros hasta el día de su regreso. O sea, nosotros estamos siendo confirmados cada día por nuestro Dios hasta que Cristo regrese. El Señor nos está confirmando cada día. Y si nosotros somos hijos, escuchamos la voz de nuestro Padre y vamos escuchando la guianza que Él nos va dando día a día. Porque esa guianza que Él nos está dando es la que nos está preparando. Es la fortaleza que necesitamos día con día. Escuchamos su voz y vamos andando en el camino que Él nos está llevando, porque Él está con nosotros, fortaleciéndonos, afirmándonos, y está orando en nosotros para poder lograr la meta cada día. No estamos solos, sino que vamos con Él. Y es una tremenda bendición. Bien, ya pasando a las aplicaciones, podemos extraer de aquí unas aplicaciones tremendas. ¿Cuál es una aplicación de una vez que salta a la vista o debería saltar a nuestra vista? Es que no debemos poner la seguridad en nuestras obras ni en nuestro esfuerzo, sino en la fidelidad de Cristo. Esto no quiere decir que hago lo que me da la gana, repito, sino que yo llevo mi vida cristiana, fallé, no me siento condenado porque digo, Señor, fallé, pero tú sabes que yo iba a fallar porque sabes que soy débil, pero tú has prometido sostenerme. Perdóname y sigo mi camino contigo. Ya, así, enfrenta tu pecado, fallaste, pero si tú reconoces que tu obra, si tú llegas a pensar que tu obra, que es tu esfuerzo, ahí es donde viene la frustración y dice, Dios mío, me siento, no sé, conocen el mito de Sísifo. Sísifo era uno que fue condenado en la mitología a llevar una bola de piedra y subirla a una loma, pero todos los días la subía y cuando llegaba de nuevo, se acababa el día, se regresaba. Y todos los días estaba condenado a subir y a frustrarse porque nunca podía salir de ese ciclo. Obviamente eso se ha usado para ilustrar el ciclo de la vida, del trabajar, vuelves y duermes y se levanta a seguir trabajando y así estás como el mito de Sísifo. Pero así no sería la vida cristiana, como este mito de Sísifo. Sería, cada vez que fallas, dirías, Dios mío, ya perdí mi salvación. Como muchos círculos enseñan. Dios mío, la perdí, tengo que ganarme de nuevo la salvación. Empieza a trabajar de nuevo para ganarte la salvación, empieza a trabajar. Y cuando dice, bueno, ya la estoy ganando, fallaste de nuevo y va como Sísifo para atrás. Señor, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. O sea, así tal cual, el mito es frustrante, la vida de Sísifo. Así mismo es la vida frustrante del creyente que cree que su obra, que su esfuerzo, obviamente sin el Evangelio es así, frustrante. Entonces, cuando pensamos en la fidelidad de Cristo, Señor, Dios mío, te he fallado, Padre, perdóname. Gracias a Dios que no es por esto que yo seré salvo, sino porque tú has prometido salvarme. Sino es porque tú eres fiel y me vas a salvar. Y sé que tú eres fiel y estás trabajando en mí, por eso me doy cuenta que he pecado, porque estás trabajando en mí y esto me da confianza en tu fidelidad. Me pongo en tus manos nuevamente y sigo adelante, Señor. Es un cristiano que conoce la gracia, que conoce el Evangelio. Eh, claro, repito, no es libertinaje, y aquí extraemos otra aplicación tremenda, vive con coherencia cristiana. Repito, vive con coherencia cristiana, confiando en que Él te confirma hasta el fin y te hallará irreprensible. Digamos, en otras palabras, si Dios me está confirmando día tras día,
se tiene que notar en mi vida que me está confirmando día tras día. Yo no puedo vivir mi vida de pecado haciendo todas las cosas que hace un impío y decir el Señor me está confirmando, porque eso no es coherente, eso no tiene sentido. Entonces yo tengo que vivir que la gente diga, oye, mira, yo veo que Dios está confirmando su obra día tras día en la vida de Jan. Oye, mira, yo veo a Jorge Sasso y yo veo que el Señor está confirmando su obra en la vida de Sasso. Yo veo que la hermana Maciel, yo veo que está confirmándose la obra. Mira, que yo veo que ella, el Señor está obrando en su vida, de verdad, el Señor la está confirmando. Veo a Ceci que el Señor la está afirmando. O sea, vemos, o sea, ese es lo que debemos opinar de los otros. Pero no como decir que no, Dios está confirmando a ese hermano, pero ese hermano yo no veo nada de Dios allí. O sea, no puede ser que esté confirmando algo porque no es coherente o sea, porque si Dios está confirmándonos, hermanos, déjeme decirle que se va a notar. Se debe notar porque Dios está confirmando. O sea, si Dios está trabajando, se nota. Y con más razón, porque no somos nosotros trabajando, sino Dios trabajando en nosotros. Con más razón se debe notar. Quiere decir que si no se nota, no es que Dios ha fallado a su fidelidad. Escúcheme esto. No es que Dios no es fiel si no se nota. Es que si no se nota es porque tú no estás siendo fortalecido, confirmado, afirmado en el Señor. Pero si el Señor está obrando con fidelidad en tu vida, tú vas a ser confirmado día tras día hasta que llegue el día del Señor y seas hallado irreprensible. Aún repito, por los méritos de Cristo. Pero esos méritos de Cristo van a reflejar la vida de Cristo en ti. Vive entonces, ya tenemos entonces la primera es la esperanza, que no ponga tu seguridad en obras ni tu esfuerzo. La segunda es la coherencia. La tercera es la libertad, hermano. No saben el miedo que yo tenía antes, que si viene me quedo, si viene me quedo, que si me soy salvo, que si no, es una locura, hermano. Yo no sé cómo hay cristianos que pueden vivir así, hermano. Qué locura. O sea, ay, me quedé, Señor, me quedé donde ahí. Me quedo, yo no soy salvo, si soy salvo, ahora sí salvo, no soy de nuevo, Señor, escríbeme el libro de la vida, me borraron, me vuelve y escríbeme. Hermano, el Evangelio nos llama y el Evangelio nos invita a vivir en paz y sin miedo. Pero no es porque Dios es mentira que va a hacernos algo o no nos va a castigar o no existe el infierno. No, no. Es que la paz, vivir en paz y sin miedo, no es por eso, sino porque la paz y el miedo que no vamos a sentir es porque sabemos que Él va a cumplir lo que prometió. O sea, vivo en paz porque yo sé que Él me lleva. ¿Ya dónde me llevas? Solo tú me llevas. ¿Ya? Y sin miedo, porque el verdadero temor, el verdadero amor echa fuera el temor. O sea, no hay miedo al castigo porque yo creo en la promesa del Señor, porque sé que Dios cumplirá lo que ha prometido. Entonces tenemos aquí en estas tres aplicaciones, esperanza en la primera, no pongas tu confianza en tu esfuerzo, sino en Cristo, espera en Cristo, confía en Él. La segunda es la coherencia, tiene que notarse esa esperanza en tu manera de vivir y cuando se nota, entonces ya tú vives en paz y sin miedo, porque Él cumplirá lo que ha prometido. Reflexiona ahora, para reflexionar. Esta es una pregunta que debes plantearte, o estas dos preguntas debes plantearte. ¿Confío más en mi propia estabilidad o en la obra de Dios en mi vida? O sea, estamos confiando y tal vez te diga, pero, ay, pastor, claro que usted nos ha enseñado aquí que son, pero a veces realmente es así, o a veces sí vivimos como si confiáramos en nuestra propia obra y no en la obra de Dios. Pero también nos podemos preguntar, ¿mi vida está hoy alineada con la expectativa de encontrarnos con Cristo? O sea, ¿mi vida está alineada hoy con la expectativa de encontrarnos con Cristo? Miren, yo les digo la verdad, yo se los he dicho a ustedes. En otra ocasión les dije que yo era una persona que no deseaba que el Señor viniera porque yo quería lograr todas mis metas primero. Pero ¿saben algo? Yo cuando hoy me levanté y vi todas estas cosas que están pasando en el mundo con respecto a los cristianos perseguidos, yo creo que es la primera vez en mi vida que yo dije, Señor, ven. Porque me dio mucho dolor, hermano, horrible, o sea, mucho dolor ver a tanta gente asesinada por el Señor.
Y yo dije, ¿cómo yo no puedo ayudarlos? Son miles de creyentes asesinados, o sea, hermano, hay unas imágenes fuertes, hay un montón de gente tirada en una fosa, o sea, hay un montón de imágenes muy fuertes. Y les digo, yo me sentí impotente o sea, al mismo tiempo enojado con el mundo, al mismo tiempo enojado con Satanás. Y me sentí enojado y dije dentro de mí, o sea, dije, ¿cómo los puedo ayudar? Y yo dije, Señor, la única forma que yo los puedo ayudar es diciendo, ven ya, ven ya. Porque si vienes ya se acabó, ya no van a sufrir ninguno de ellos. Esa es una vida que se alinea con la expectativa de encontrarnos con Cristo. De que lo que nos importa más es la comunidad de creyentes que nuestra propia vida egoísta. Pero que sirven con los dones para que la iglesia crezca. Pero que también muestra misericordia. Que también ora y se preocupa por los hermanos de otros países. Permiso. Así que podemos orar de la siguiente manera entonces. Como yo les pongo aquí a veces unas oraciones para que usted las pueda seguir o para que pueda tener un modelo. Señor, fortalece mi fe para que mi seguridad dependa únicamente de tu fidelidad y no de mis esfuerzos. Fortalece mi fe para que esto sea así. Y gracias por tu fidelidad. Gracias. Como este himno dice, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. O sea, gracias por tu fidelidad, Señor. Enséñame entonces a corresponder viviendo firmemente en obediencia hasta tu regreso. Enséñame a corresponder viviendo firmemente en obediencia hasta tu regreso. Que esto sea así en nuestra vida. Que esto sea una oración que valora la gracia de Dios y reconoce que no es por nosotros, que no es nuestros méritos, sino lo de Cristo, que no es nuestro esfuerzo, sino Dios obrando en nosotros día tras día, que tu seguridad no depende de ti. Y quiero decirte algo más. Imagínate a los corintios, con todo este enredo que tenían, y que ellos escuchen en la carta, el Señor los confirmará, para que sean hallados irreprensibles. O sea, ahora mi pregunta es, ¿Pablo escribió esto sabiendo lo que sabía, obviamente? Y cuando Pablo escribe eso, imagínense a Dios diciéndole eso, escribe Pablo, y lo inspira a escribir esto, y también lo confirmará hasta el fin, y en el momento le viene el pensamiento, pero espérate, pero si esta gente está perdida. O sea, ¿me entienden lo que les quiero decir? O sea, Pablo tal vez pensó en ese momento también. Dios mío, pero ¿en serio los vas a confirmar? Pues si yo lo que no veo aquí es la confirmación realmente. Lo que yo veo aquí es un desastre. Pero esto nos habla a nosotros. Aun cuando en nuestra iglesia vemos que parece un desastre, yo puedo pensar, Señor, tú lo confirmarás hasta el día que tú vengas. Y no sé cómo vas a hacer para que seamos hallados irreprensibles. Así que nos habla a nosotros también. De que a veces vemos que las cosas no están como queremos, pero el Señor ha prometido que nos va a confirmar y seremos hallados irreprensibles. Que el Señor tenga misericordia de nosotros día tras día, hermano. Pero nunca olvidemos que si estamos en pie, que si podemos levantarnos y dar gracias a Dios, que si podemos orar, que si podemos leer las escrituras y entenderlas, y podemos ver cómo Él nos habla allí, es porque somos hijos, Él nos confirmará y Él hará la obra en nosotros para que cuando Él venga nos encuentre dignos de Él. Y esa es la confianza que tenemos y es la razón de nuestra alabanza, la razón de nuestra adoración y de nuestra vida a Él como ofrenda. Así que pues, a los que nos vean después, si alguien nos ve después en este video, pues le quiero decir que el Señor también está esperándote con los brazos abiertos. Su gracia es abundante. En el cielo, en el universo, hay un depósito inmenso más grande que el planeta Tierra de gracia, donde podemos venir a recurrir allí y encontrar perdón de pecados, encontrar salvación para nuestras vidas, encontrar libertad, esperanza, encontrar a Jesucristo.
en quien nuestra vida está segura. Así que te invito, si alguien nos va a ver luego, lo invito a que reciba la magnitud del Evangelio de la Gracia y, y venga a Cristo. Así que bueno, hermanos, terminamos aquí. Si tienen alguna pregunta, pues vamos a cerrar la transmisión. Digo, la transmisión, el video. Y gracias por estar conectados.